Bienvenidos a La Puerta Abierta. En este episodio vamos a hablar con unas mujeres maravillosas con quien he compartido la experiencia de la política. Ahora son mis hermanas. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar con ellas? Porque vamos a hablar de lo que ellas decidieron hacer en un momento de su vida, entregarlo todo, la familia, entregar su salud, entregar hasta su reputación por el país, por lo que creen, por lo que siempre soñamos para nuestros hijos. Así que bueno, bienvenidas Sofía y María Sara, un gusto tenerlas aquí en La Puerta Abierta. Y bueno, este es un espacio abierto para conversar en nuestra experiencia y primero agradecerles porque fueron mis compañeras en la recuperación después de una campaña. Las tres fuimos candidatas a la vicepresidencia. Así que nada, primero un poco conversar esto que nos motivó tanto, ¿no? Esto que nos motivó desde esa pasión que tenemos por hacer el bien, por trabajar por el país. Así que, ¿cómo fue este inicio? Porque a mí siempre me queda preguntando en mi corazón, ¿qué fue esto que nos motivó? Yo sé claramente lo que me motivó a mí, pero quiero saber lo que les motivó a ustedes a tomar esta decisión de lanzarse a ser candidatas a la vicepresidencia del Ecuador en un momento en que teníamos pandemia, en un momento en que la economía del país estaba, bueno, y estaba muy complicada, estábamos confinados, no habíamos todavía vacunado, y fue la campaña de la presidencia del 2021. Así que cuénteme un poco quién les llamó, cómo fue eso, qué nos movió para poder, pues, empezar esta conversación. No sé cualquiera que quiera hablar. Merezada. Bueno, la verdad, fue todo así súper loco, como quien dice, ¿no? Yo sí he hecho política desde el colegio, hice política universitaria. Después llegó un momento en que dije, me tomé un time out de bastantes años, no haciendo política, y volví a hacer política a partir del 2016. Ahí fui inclusive candidata a la Asamblea Nacional, no llegué. Pero justamente el 2020, agosto del 2020, un sábado, no, un domingo a las 10 de la mañana, me llama una amiga y me dice, oye, María Sara, ¿te puedo llamar? Me manda un WhatsApp. Le digo, claro, llámame. Yo estaba en Alangasí. Estaba acompañando a mi hija que haga equitación. Estaba entrenando endurance. Y me llama esta amiga colombiana y me dice, María Sara, ¿te gustaría ser candidata a la vicepresidencia de la República? Y yo, no sé qué de lado, cuándo, por qué, a qué horas. Entonces me dice, bueno, sabes que tengo un amigo, es coach ontológico como tú, se llama Javier Herbaz, y ha decidido lanzarse a la presidencia de la República. Y yo en 30 segundos dije, a ver, ¿por qué partido? Empecé a pensar, le dije, a ver, este ya tiene, este ya tiene, este ya tiene. ¿Cuál partido? Me dice, se llama el Partido Izquierdista Democrático. Entonces le digo, es la idea, es mi partido. Entonces dije, bueno, puedo conversar con él. Entonces, inmediatamente, unas 15 minutos después, me llama él. Yo no lo había conocido realmente a él, no tenía idea de su existencia. Entonces, ahí él me empieza a contar por qué decidió tomar la decisión de aceptar esta candidatura y me dijo: "Me gustaría que me acompañes". Le digo: "Bueno, pero ni nos conocemos", le digo, "¿y cuándo tengo que aceptar?". Y me dice: "Hoy a las 6 de la tarde". Ah, Ya, ok. le digo bueno, entonces le digo: "Déjame regresar después del entrenamiento de mi hija, almuerzo con ella y te voy a ver". Entonces, lo fui a ver a su casa a las 3 de la tarde, y desde las 3 hasta las 6 de la tarde conversando, y él explicándome por qué y todo. Después me llamaron también del partido, decidí aceptar. Ese domingo a las 9 de la noche, todo el país sabía que él y yo éramos los candidatos de la izquierda democrática. Y es como así, ¿no? Y Sofía, ¿a ti qué te pasó? Porque sí es así como inesperado. Yo creo que es un llamado, no es una cosa que uno se lo espera. A mí me pasó exactamente, ya les comentaré. Pero Sofía, ¿cómo fue lo tuyo? Porque también yo creo que es así como de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que es un poquito inesperado. Y es eso de lanzarse al vacío de alguna manera, que es lo que yo digo, no hay que tener miedo. Luego ya veremos las consecuencias, pero hay veces que uno toma decisiones. ¿Cómo fue lo tuyo, mi Sofía? Bueno, primero, muchísimas gracias, qué lindo espacio. Gracias por empezar diciendo, que somos hermanas. Me siento igual como ustedes, siempre con ese acompañamiento que hemos tenido durante años. Bueno, yo creo que primero la política, no sé si lo tengo en los genes de mi familia, en mi vida, pero desde muy chiquita siempre supe que quise hacer política. Creo que por experiencias, tal vez, o recuerdos de mis padres, puede ser. Yo en el 2018 fui invitada también a ser candidata a concejal acompañando a un hombre que admiro muchísimo y que ha sido tal vez mi mentor en política, que fue exalcalde de la ciudad de Quito.
Y con él, Paco Moncayo. con Paco Moncayo, así es. Sí, Paco Moncayo. Que lo admiro muchísimo, que yo digo que es mi papá en la política realmente. Y con él creamos un plan de ciudad súper interesante. Yo me encargaba, además de ser candidata a concejal, de coordinar este plan de ciudad que creamos, que era espectacular, de aterrizarlo a cada una de las áreas de los campos. Y esta elección la perdimos, sin pensar que la íbamos a perder. Quizás ese para mí fue mi primer momento muy duro en política porque no pensé que yo iba a perder, que me dolía, pero más me dolía que alguien como él pierda y que la ciudad se pierda un alcalde como él. Pero el resultado fue un trabajo espectacular que creo que se vio hacia afuera, mío y obviamente todo un equipo. Y después de esta experiencia tuve varias llamadas de algunos movimientos y partidos para ser parte de esos movimientos y partidos y yo no sabía aún qué hacer, ¿no? Todavía en esta, creo que desconocimiento de la política pura y dura, no sabía por dónde ir, ¿no? Y tampoco tenías a alguien que te ayude, que te mentoree, que te dirija, que te abra los ojos, No, que yo creo que eso también pasa, ¿no? No sí, tenemos a alguien en política que nos vaya enseñando, y esto pasó, alguien con más experiencia probablemente. sí, quizá eso falta, ¿no? El tema de mentorías y por ahí hay un gran espacio donde podemos trabajar y donde tal vez hemos trabajado muchos de nosotras. Quizá ahí me hacía mucha falta mi padre, suponte. Yo decía, si él Que tiene estuviera, me diría por dónde ir. Y yo era, por Ujú. favor, dime qué hacemos. Un día estaba yo en Guayaquil, me fui a reunir, de hecho, para ser candidata a la Asamblea Nacional. Llegué a esa reunión y llegué, me acuerdo clarito que llegué a una reunión y dije, no, esto no es lo mío. O sea, no me sentí energéticamente bien con la persona con la que me reuní, no me sentí bien con su equipo. Le dije, no, esto no es, no pasa nada, no me lanzo, no hay necesidad de lanzarse. Ujú. A la media hora recibo igual una llamada por teléfono. Yo, hola Sofía, ¿cómo estás? Se saluda un nombre de una persona y soy asesor de Isidro Romero, que va a ser candidato a la presidencia. Y yo realmente pensaba que no me llamaban por mí, sino por mi hermano. Esa era mi percepción. A veces todavía nos falta creer mucho en nosotras, no sé si les ha pasado. Sí, sí, claro, Ujú. claro. Y le digo, sí, dime rápido, como te paso rápido el teléfono, ¿qué necesitas? Y me dijo, no, necesitamos hablar contigo porque estamos buscando nuestra candidata a la vicepresidencia y salió tu nombre. Y vamos a correr unas encuestas de mujeres en la sierra, ¿te interesaría? Le dije, bueno, si quieres correr mi nombre. A, a la siguiente semana me llamó y me dijeron, Isidro quiere reunirse contigo. Me fui a Guayaquil, nos sentamos en su oficina. Fue sumamente una reunión sumamente formal, lo cual te da tranquilidad, ¿no? Él estaba con su esposa, con sus asesores, yo estaba en ese entonces con un asesor, y él me decía, ¿quieres que alguien de tu familia te acompañe? Y yo le dije, sí, mi hermano mayor, que es como mi padre. Entonces me dijo, tráelo. Y eso me dio aún más tranquilidad, ¿no? Como que esa familiaridad y esa formalidad. Y ahí me dijo, porque él quería lanzarse también a la presidencia y habló de todo mi proceso en temas sociales. Él ya los conocía. Conocía, o sea, le Y me pasaron dijo, la información. sí, y me dijo, necesito a alguien con tu visión social que yo no la tengo. ¿Te interesa? Y le dije, sí, vamos juntos porque tú tienes el lado de desarrollo económico, yo tengo el lado social y vamos con esa mirada. Así que sí, así fue como iniciamos. Y claro, bueno, en mi caso, por ejemplo, fue chistoso porque yo había salido, estábamos en pandemia, yo no tenía trabajo en esa época, había salido de la función pública, y estaba un poco en la onda bueno, que estábamos todos metidos en la casa, tratando de conseguir consultorías, en turismo específicamente, que era pues mi business, digamos, mi, mi core business, y estaba difícil, luego vino la pandemia. Y yo recuerdo estar en mi casa y ya me empezaron a llamar de varios lados. Y de hecho, en alguno de estos lados ya me pidieron una hoja de vida y tal. Y yo decía, "Ay". Y yo creo mucho en Dios. Y yo decía, bueno, Señor, si es que a ti te parece que yo debo ir a una de estas cosas, voy. Y entre estas y las otras, eh, un candidato que luego fue presidente de la República me llamaba, bueno, me llamaba un grupo a decir que querían que sea yo la candidata a la vicepresidencia, pero él escogió otra persona. Habíamos algunas mujeres, porque eso también es lindo, que hoy hay la ley que hace que haya paridad de género en los binomios. Y bueno, empecé a decir, bueno, ¿y esto por qué no? No era una cosa que me había interesado, la política me interesaba, yo había trabajado de alguna forma, pero empecé a decir, por qué no? No dije por qué, sino por qué no, porque al final del día yo todavía, y como ustedes, yo no tenía experiencia en política, en el sentido de haber estado en elecciones.
Y luego, pues, bueno, no funcionó con esta persona y tal. Luego me llamaron para una asamblea. Y yo decía, ¿qué está esto? El universo, Dios me está diciendo, tienes que entrar en política. O sea, es demasiado. Todo el mundo se llamaba porque, claro, lo que pasa también es que en la época de elecciones, las mujeres que de alguna manera tenemos una trayectoria o que tenemos una trayectoria privada o pública o lo que sea, somos escasas o éramos escasas y creo que hay hoy por Ujú. hoy, después de 4 años, hay mucho más, Sí. Ujú. o un poquito más de 4 años, tal vez, y que entonces empiezan a llamarte de todos lados. Entonces yo dije, esto es una llamada. Esto es una llamada, es una puerta que se me abre y que nunca había pensado. Y me acuerdo que mi esposo y mi hijo, cuando ya me llamó Guillermo Celi y me dijo, queremos que seas la candidata de Suma, me llamó Mauricio Rodas, bueno, todos eran, yo le conocía no tanto a Guillermo porque no había tenido mucho contacto con él, pero yo trabajé en una administración pública del municipio, eh, y dije, bueno, mi marido me dijo, pero ¿para qué te quieres meter? O sea, como, ¿por qué? No necesitas esto, ¿no? Básicamente me imagino que a ustedes les dijeron lo mismo. No necesitas. En mi caso, no porque toda la familia venía de política, ¿no? Pero Bueno, y ustedes 2 son políticas, pero a mí me dijo: "No necesitas esto". Entonces yo dije: "Sí". "¿Por qué lo quieres hacer?". Le dije: "Verás, yo sé que no voy a ganar". Y se me quedó helado, pues, ¿no? Yo digo: "¿Por qué?". Digo: "No creo que tenemos mucho chance y le gusta a quien le guste y yo no me metí a ganar. Yo me metí a dejar un mensaje de que la mujer tiene que estar en Exactamente. espacios de decisión". ujú, Yo no soy una persona que le gusta ganar, no soy competitiva de estar en el primer puesto, a pesar de que he llegado a puestos del primer puesto. ujú. Pero pero decía, tengo que dejar ese mensaje a las mujeres de que tienen que estar, porque si no estamos, no podemos dar nuestra opinión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué en el intrínseco de ustedes, cuál era esa motivación, ese propósito que nos hizo poner todo? Porque al final pusimos todo, cuerpo, alma, mente y voluntad. La familia no necesariamente te daba el soporte necesario y además dejamos de trabajar en nuestra profesión. Ujú. Es decir, Sí. dejamos hasta de Así producir. es. Sí. Exacto, Para nuestra familia, así es. exacto, y dejamos de producir. Entonces, un poquito ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué fue esa cosa en el profundo de su corazón que dijo: "Vamos por aquí, me lanzo, me voy porque a veces sí, es una decisión realmente emocional, Ujú. por lo que tú decías, ¿no? No tenía yo a alguien que me digas: "Qué bueno esto, qué bueno el otro", no tenía alguien que me haga mentoría, que me diga esto sí, pero tomamos una decisión muy responsable y tomamos una decisión que luego, pues, iremos viendo las consecuencias y todo lo que tuvimos que enfrentar, porque al final del día sobrevive. Yo le Sí. llamo, por eso le llama Así es. mujeres en política como sobrevivir al intento, ¿no? O a ese camino. Entonces, un poquito cuénteme ¿qué fue eso que les hizo, que dijo: "Vamos por ahí, María Sara, vamos por ahí, Sofi"? A ver, bueno, yo venía de haber trabajado 19 meses en la vicepresidencia de la República con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Por ende, entonces yo ya estaba ahí en la función pública y en la alta función Y pública. veías todo. Y veía cómo funcionaba y qué no funcionaba en el Ejecutivo. Porque desde la vicepresidencia, al menos la vicepresidencia de Otto Sonnenholzner, el expresidente Lenín Moreno le había delegado cosas muy importantes. La pandemia, para empezar. Bueno, y eso ya fue en el momento de la pandemia, pero antes de eso le había delegado el diálogo nacional y le había delegado la coordinación y articulación de todo lo relacionado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a diferencia de los objetivos previos, que fueron hasta el 2015, eran objetivos en donde toda la sociedad debe trabajar en conjunto para lograr esas metas y esos objetivos. Así que yo tuve esa oportunidad de trabajar con muchas instituciones, no solo del Ejecutivo, pero también con la sociedad civil, con las cámaras, con la academia, etcétera. Además, yo vengo de haber hecho política, como te digo, desde niña, desde el colegio. Y yo en los distintos años y en los distintos espacios en donde he tenido oportunidad de incidir, había escogido dos grandes causas. La causa de los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, pero son los derechos humanos de las mujeres, y también la causa del ambiente, llamémoslo así, Ujú. con todo el tema de la crisis climática, que hasta ahora nadie en el Ecuador ha declarado crisis climática, a pesar de que vivimos en ella. Así que esas eran mis dos causas. Y por ende, yo desde ese entonces y un poco antes me había declarado ecofeminista. No solo soy feminista, soy ecofeminista. Entonces, ¿qué dije yo? Igual que tú, yo dije, muy pocos chances de ganar, muy pocos chances. Pero vamos a tener la oportunidad, Javier y yo, con todo el programa de gobierno que también se desarrolló de una manera súper bacán desde la izquierda democrática con más de 300 jóvenes alrededor del país,
un programa de gobierno que realmente era ecofeminista. El programa de gobierno y además el partido decía que era ecofeminista. ¿O? En todo caso, a Pero favor de las mujeres. la bandera eso, obviamente. De alguna manera, claro, Abanderar, el pues. partido me dice, María Sara, tú en el binomio vas a ser nuestra representante. Claro. Porque en realidad yo soy socialdemócrata. Yo toda la vida desde guagua, desde los 12 años yo era borjista. Borjista desde los 12 años. Me di la vuelta al país en la tercera candidatura de Rodrigo Borja y ganamos las elecciones. Yo me di la vuelta. No sé si al país, pero a la provincia de arriba abajo. Con un carrito color naranja que tenía, que le llenamos, en esa época no había toda la parte que hay ahora de publicidad tan electrónica, no había redes sociales, entonces había que ir con el auto lleno de ¿cómo se llama?, de flyers de Rodrigo Borja, por todo quedaba pegado en el auto, Crudo. come crudo y después limpia el auto, bueno, pero en todo caso, mi decisión fue porque dije, a ver, cuando en un espacio de candidatura presidencial y vicepresidencial se ha hablado de estos temas, así de esa manera. Entonces, al igual que tú, dije, no, yo lo que quiero es dejar el mensaje de que las mujeres somos importantes, de que los derechos de las mujeres son fundamentales. Inclusive trabajamos en un programa específico sobre tema de mujeres, ¿sí? Y adicionalmente también el tema ambiental. Entonces, esos fueron los dos temas que fueron fundamentales. Además, también llevé a la mesa de discusión los temas de la población LGBTI+, y varios otros temas, la violencia de género, por ejemplo. Yo siempre en todas las entrevistas durante la candidatura hablé de los temas y de los datos. Porque mira, algo que aprendí en la candidatura, lo aprendí ya antes en la vicepresidencia, pero cuando uno está expuesto mediáticamente, el dato mata relato. Entonces, esa es una de las cosas que yo aprendí muy bien en todas las entrevistas y espacios. Tú tienes que llegar con datos, tienes que llegar con números y más allá de la emoción, porque la emoción es importante, pero si tú no llegas con datos en donde puedas mostrar cuál es la realidad de las mujeres en el Ecuador, a cuántos femicidios habíamos llegado ya mientras estábamos en la campaña y cómo iba creciendo el femicidio mes a mes mientras estábamos en la campaña. Por ende, esos fueron algunos de los temas fundamentales y mira, que hoy por hoy ya no se puede hablar de política sin hablar de esos temas. Entonces yo siento que gané. O sea, lograste en cambio lograste poner tu pasión en ese espacio. Y yo diré que ganamos, porque hoy fue lo bacán, que todos estábamos en las mismas. Claro, y al final todos estábamos en las mismas, por eso nos pusimos, y tú, Sofi, así que, ¿qué fue? Bueno, ya dimos el proceso, cómo fue la cosa, pero ¿qué es lo que te hizo dar el salto? Porque al final del día, las tres, de alguna manera, decidimos dar un salto con alguien que no conocíamos. De acuerdo. Porque al final del día, ninguna de las tres le conocíamos tanto a nuestra partner, digamos, a nuestro candidato a presidente. Y en ese momento también decidimos ser la número 2. Yo creo que hoy no decidíamos ser la número 2 después de la experiencia que vamos a seguir hablando, pero quisiera que me cuentes qué fue esa emoción, eso que te dijiste, aquí me hizo clic y me voy para adelante. Antes era lo que sea. Antes de contarte eso, a mí me encantan esos espacios porque de las diferencias todos hemos construido muchísimo. Y yo soy una fiel creyente de la representatividad en democracia, ¿no? Creo que las mujeres tenemos que participar, pero también soy una fiel creyente que no por el hecho de ser mujer, También, claro. tenemos que estar ahí, ¿no? Yo creo en los derechos, pero sí creo en procesos realmente construidos de mujeres que vengan con causas, con propósitos, con una visión de país, Así es. con valores compartidos de ciudad, con generación de conocimiento y formación para poder realmente generar una política pública sostenible. Esa es mi visión. Entonces, parte de escoger esto es decir, ok, yo vengo de un proceso de años desde la sociedad civil y las ONGs, de años desde la participación interna en partido político, donde realmente también fue un caos en un momento, y en donde yo quería demostrar que la participación no era solo de sucesos, sino de procesos. Es decir, tú mismo lo acabas de decir, lamentablemente a las mujeres o a los binomios o a las segundas en la lista por el código de la democracia en temas de cuotas, nos escogen a último momento. Eso es lo que yo te decía. Entonces, yo como que ya vieron A, B, C, D y por ahí, ella es como que lo que puede salir bien, ¿no? Por ahí, pero no se entendían los procesos de muchas de nosotros, de nosotras, y yo lo que decía es, ok, al momento en que tú ya estás en esa papeleta, Vero y María Sara, y ustedes que me acompañaron en la misma papeleta, es qué responsabilidad asumo yo como ciudadana. Así Y es. es una responsabilidad mucho más grande. Sí. Entonces, lo decidí porque dije, voy a visibilizar las problemáticas sociales
desde las ONGs, que es muy difícil hacerlo, porque las ONGs golpean las puertas del público, el público se te roba las ideas y te vota, ¿no? O no No, te y no solo el público. En las candidaturas empiezan a salir esta información que tú decías y empiezan a copiar en los planes de gobierno porque alguien les dice que, ay, no sé cuántitos está poniendo, qué sé yo, el feminismo, el ecofeminismo, el otro está poniendo lo de las ONGs, la otra está poniendo lo del proceso y del turismo y tal. Y resulta que todos empiezan a copiarse el plan de gobierno porque se filtra. ¿Sabes cuál es el gran problema ahí? Yo creo que hay un problema estructural que no es de política pública, porque la tenemos y la tenemos gracias a la lucha de muchas mujeres que estuvieron que nuestras luchando por esa ley, que hay una realidad y que les aplaudimos y les agradecemos. Pero la lucha es mucho más grande. Primero, la percepción ciudadana de la participación de la mujer. Es decir, no es solo por derechos, sino que son procesos reales de participación. El segundo, los partidos políticos y las democracias internas que no existen. No existe un valor real hacia la mujer. ¿Qué hora se hace la política, Vero? ¿A qué hora se toman decisiones de política? En la noche. Cuando nosotros estamos al cuidado de nuestros hijos, con chupe, cuando nosotros estamos al cuidado de nuestros hijos. Es lo que yo digo. Totalmente. Entonces yo decía, ok, vamos a ir, pero con una verdadera representatividad, con un proceso real. Yo construí con 70 organizaciones de la sociedad civil de todas las provincias, por ahí está Roxana que me acompañó en todo el Ecuador. Me fui hasta San Juan, una comunidad metidísima en Manabí, en Canoa, a decir, ok, ¿dónde están aquí los activistas sociales? ¿Cuáles son las problemáticas? Una agenda social que fue entregada en ese momento a la ministra de Inclusión del presidente Lazo. Tome, aquí está. Después de las elecciones. Después de haber perdido las elecciones, y he culminado con esto. Es decir, una agenda social real, ¿no? Claro. Que lo guardaron en el cajón, puede ser, pero es una agenda real que se construyó en base a poder en ese momento recorrer, porque la política sí te abre puertas a comunidades también, ¿no? Hay como hacerles desde otro proceso, pero sí te abre. Así que para mí, ese proceso de construcción colectiva con ONGs, con mujeres, con jóvenes, con distintas etnias, distintas formas de pensar, fue lo que creo que me nutrió a mí más como política, pero sobre todo como ser humano. Bueno, y volviendo a esta conversación, sí, bueno, ya tomamos la decisión, nos enrolamos con una ilusión enorme, con todos estos planes, entregándolo todo, nuestra parte profesional, ya con la familia que nos apoye o no nos apoye. Y en ese momento también, ya pasado el tiempo, empieza pues la campaña, todo esto que todo el mundo solo ve lo de afuera, es decir, la camiseta, el grito, la cosa que sales en las redes, en la televisión, donde nos topamos nosotras, porque no nos conocíamos, bueno, con María Sara sí, algo, pero no nos conocíamos porque, y empezamos a tener esta interacción. Y al final del día, yo me pregunto, sí, salimos como que digo yo, caballo de carreras, como caballo de carreras, de un cuarto de milla. Y de pronto tuvimos lo que se llama la parada de burro, ¿ya? Que es esta situación en que se te empieza a poner difícil, que no es lo que pensabas, que no es lo que te dijeron. Todo muy bien, pero empiezan a tener ciertos cortapisas, cosas que ya no te toman en cuenta, cosas que puedes decir que no puedes decir. Y viene esta parte ya que nos empieza a poner esta nubecita negra encima de nuestra decisión. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue eso? ¿Cómo fue ese momento en que empezamos a sentir que la línea roja de nuestros principios o de nuestra ilusión, o en qué momento nos sentimos usadas? Porque llega un rato en que yo sí me sentí usada, yo tengo que decirlo, porque yo era la cara bonita, sí, somos como la sal para, no sé, la ensalada, o el azúcar del pastel, o sea, pues, no puedes prescindir, pero tampoco es tan importante, ¿no es cierto? Y entonces por eso digo yo que hoy, después de nuestro aprendizaje, probablemente no seríamos las segundas a bordo. Yo en un momento de mi vida declaré, nunca más voy a ser la segunda a bordo. Y creo que fue justamente después de la campaña electoral. Porque las mujeres tenemos que estar en el vice. Y tengo algunas amigas, no solo ustedes, sino las viceprefectas, personas que ya han ganado elecciones, que ya han pasado a la función pública y que definitivamente, como a la vice se le da las funciones que quiera el presidente o la presidenta, la persona, la segunda a bordo o el segundo a bordo, pero sobre todo en el Ecuador somos segundas a bordo, tenemos que hacer lo que nos dice el primero a bordo y finalmente nos pueden no poner funciones, ¿de acuerdo? Y dejarnos en el olvido, como quien dice. Ustedes en esta parte, digamos,
cómo se sintieron, tuvieron esta experiencia, porque yo creo que eso también fue lo que al final del día, después de las elecciones, nos unió para sanar, ¿no es cierto? Este contarnos, esto que hacemos las mujeres, que es sentarnos alrededor de una taza de café y unas pocas galletas, que es lo que hacemos aquí también en la puerta abierta. Eh, ¿Qué es lo que en ese momento yo recuerdo que cuando se terminaron las elecciones, el espacio con ustedes fue eso que me llamó la María Sara y me dijo, oye, queremos juntarnos las candidatas a la vicepresidencia para hacer una postura sobre el tema del Ecuador, de cómo tiene que ser desarrollado, hicimos desde nuestras miradas. Y para mí fue un espacio de sanar, porque sí estaba dolida por diferentes cosas, pero también porque aunque no esperaba ganar, Ujú, tampoco esperaba que los resultados no fueran tan buenos. de acuerdo. Y en el fondo uno cree que no le va a dar, que no te va a importar, y dices, estás lista para que no funcione, pero el rato que pasa sí te pega. Totalmente. Es un poco, creo que ustedes también pasaron lo mismo y bueno, y eso fue lo lindo que nos contó, ¿no? Ujú. Bueno, yo en mi caso, creo que el mío fue tal vez el más duro de todos. Así es. A ver, yo decidí ser candidata, presentamos las candidaturas y tú sabes que, para los que no sepan, luego de registrar tu candidatura al CNE no puedes renunciar. No es lo primero y lo más importante, que es importante que sepan los televidentes. No puedes renunciar. Entonces, hasta ese momento iba todo muy bien. Firmamos la inscripción de las candidaturas y mi candidato nunca más me contestó el teléfono. Es decir, desde el primer día que inició la campaña, él nunca más me contestó el teléfono. Quien me contestaba el teléfono era su asesor y su esposa, ¿no? Entonces era muy difícil lograr entablar una conversación, lograr entablar una agenda conjunta y sobre todo, y lo más importante, lograr entablar una visión de país en conjunto. Si para eso estábamos ahí, para trabajar en conjunto, ¿no? O sea que no había equidad. No, o sea, todo lo que hablamos, en lo que quedamos, tú la agenda social, yo esto ayuda en el plan de gobierno, porque para mí, yo venía de una experiencia con un político también hombre mayor, pero en donde yo era protagonista de la construcción de ciudad en ese momento, ¿no? Ujú. Donde un general que veía a la mujer como protagonista y en donde yo tomaba decisiones en un equipo. Entonces, para mí era inconcebible no trabajar en equipo con mi binomio, ¿no? No lo podía entender. Ahí todavía ese juego macabro de la política no lo entendía yo, ¿no? Yo seguía, bueno, voy a seguir haciendo mi agenda, mi territorio. Algunas veces lograba porque me enteraba su agenda, iba para estar juntos. No les gustaba que hable mucho porque al parecer hablaba mejor que él y no les gustaba, ¿no? Que una mujer joven tenga más elocuencia, que yo estaría orgulloso de que mi binomio que yo escogí sea una persona capacitada de un proceso real Es con que ese es el empatía ego. ciudadana. Es el ego. Sí, Es el yo ego. creo que, Es el ego. y ese es el problema de la política del país, Vero y María Sara, si están de acuerdo conmigo, yo creo que el ego es el peor enemigo Sí. de las decisiones que se han tomado en el país, Ujú. de absolutamente todo. Y es porque nuevamente no hay un proceso constructivo en los partidos políticos y todo es sucesos, no es procesos. Y estos sucesos hacen que no nos conozcamos con nuestros binomios, que un día le caigas bien y el siguiente día no te conteste el teléfono, que un día le funciones y al siguiente día quiera que te quedes en tu casa guardada para que no lo paques, que un día le des votos y al siguiente día prefiera anularte, ¿no? Em, pero yo creo que vivimos de esto justamente porque algo hay que construir y algo hemos construido juntas y cada uno por nuestro lado. Así que mi experiencia inició eso, como tú dices, ¿no? Con mucha felicidad, muchas expectativas, con cumplimiento de temas personales también, por supuesto, pero sobre todo colectivas, porque entendía que tenía que hacer en el área que se me había designado, pero que a la final ya desde campaña me daba cuenta de que eso no iba a pasar, obviamente no podíamos renunciar. Y todo el discurso que teníamos construido en conjunto de desarrollo económico, de los 8 ejes que íbamos a trabajar, de la agenda social, se va destruyendo porque él no cumplía con esta agenda pública. Entonces yo empecé también a tener mi propia agenda y él su propia agenda y ya se veía una separación. Terminamos las elecciones eh, sin hablar nunca más por teléfono. Yo seguía haciendo mi trabajo sola, sin recursos, con recursos propios, sin trabajo, dejando a mi hija 7 meses de campaña al cuidado de su papá. Yo venía los fines de semana para pasar con ella porque yo hacía mucho territorio. Y ella era chiquita, tenía que Claro, ocho, mi hija 9 tenía años. 7 años en ese entonces. Sí, y con cero presupuesto. Es decir, Ah, bueno, eso. yo iba manejando mi carro Prius chiquito, que es mitad
ecológico, entonces no consumía mucha gasolina, con una persona que me acompañaba a todo para no ir sola, armando medio agenda con el equipo de confianza que yo tenía, que confiaban en mí, que trabajaban voluntariamente para lograr cumplir la agenda social, porque dije, aquí me metí y aquí cumplo con la agenda social y con las 7 organizaciones que han creído en mí y en mi participación. Cuando terminé, yo fui, bueno, el primer ejemplo, se podría decir, o la primera mujer que vivió violencia política en un binomio. Al siguiente día de las elecciones, yo felicité. Salió una cosa bárbara, además. Una cosa terrible. Sí. Yo felicité a 2 candidatos que a mí me parecía que hicieron un trabajo espectacular en ese momento, y él, mi binomio, en cambio, peleaba con estos. Y ya no había necesidad, ya acabamos de elecciones, ya terminamos, ya el proceso terminó, y yo sí creo que uno tiene que felicitar los procesos que son, o las elecciones que se han hecho bien, en mi visión, ¿no? Entonces él puso un tuit que él había perdido a causa de mi culpa, eh, claro, no por su propuesta de la borrachera del carajo, sino por mi culpa, porque era muy joven, porque era mujer y porque mi desconocimiento hizo que perdamos, ¿no? Y además ahí puso un tema muy de mi tema de mujer, ¿no? Que me había seguido por su asesor, que yo al señor no lo conocía y así lo hubiese conocido. No, y además hubo ahí y yo recuerdo bien porque yo leí ese tuit, pero nosotros todavía ya solo habíamos sido compañeras Así es. de haberte estado justamente compitiendo, no compañeras, éramos competidoras. Pero yo sí sentí, y creo que María Sara con más razón, me imagino que tú también, esto de que, ¿cómo es posible que ponga esto de que como que había una inferencia, él infería que había una relación entre tú Sí. y su asesor? Yo no la ¿Cómo conocía era antes, pero posible? Y eso es una cosa que, claro, que opa, no importa. pero ¿sabes qué? Es una cosa que se vive en todos los ambientes, de que cuando una mujer logra un espacio de decisión, logra algo, y te digo por experiencia propia, por el tío, por el marido o porque es amante de alguien más. Totalmente. Así es. Y eso no es así. De hecho, ¿Por qué una mujer, por sus capacidades, No puede ser. y ahí voy a entrar en un ambiente medio oscuro, que quiero que me comenten? Al final del día, mujeres como nosotras, que somos fuertes, preparadas, que somos agradables, que tenemos el bien plantado en el corazón y una pasión enorme por hacer algo por la gente, porque al final lo que nos motiva a las tres, y creo que a todas quienes no nos han podido acompañar hoy día, es ese amor por cambiar a la gente, las condiciones diferentes de los diferentes de las personas, ¿no es cierto? A través de la política, a través del trabajo, a través del sector público, el sector privado, pero es esa pasión la que nos gusta. Y resulta que somos incómodas. Y yo creo que fuiste cómodas para tu binomio. Y no solo para él, ¿sabes qué? Tú nos preguntabas qué fue lo doloroso. Te voy a decir 3 cosas que me dolió. Cuando fui candidata, leí a una periodista muy conocida, mujer, que puso, ¿qué tiene Sofía Merino para ser candidata a vicepresidenta? Nada, que es hermana de tal. Mujer, ¿no? 2, ¿sabes qué me duele profundamente hasta ahora? Que creo que es mi dolor más grande en tema de participación política, no la violencia que recibí, ¿no? Sino no haber seguido con el proceso de llegar hasta el fin de esa violencia para que realmente haya Una sentencia. una sentencia. Y una no lo hizo acción. porque en ese momento no lo quise hacer, por miedo, por muchas cosas. Eso sí me duele en lo profundo, porque pude haberlo hecho por el bien de otras, pero no pasa nada porque hay otros procesos que estamos haciendo en conjunto, en mi caso, desde la formación a mujeres, para que estos procesos dolorosos se conviertan en propuestas, en formación, en visión, en participación real. Yo creo que esos son mis 2 grandes dolores. Y la última es eh, saber que realmente existimos mujeres que somos capaces de transformar y que aún no hemos podido llegar, porque creo que falta muchísimo, muchísimo en las personas que están en tomas de decisiones actualmente. Y creo que realmente tenemos que ser responsables con, nuevamente, y vuelvo a decir este tema de procesos y profundidad, porque la política del país, Vero y Marisar, está como está, porque no existe profundidad en la representatividad del país. Ese es el dolor que tengo, ¿no? Más allá de la violencia o no, porque yo me levanto de todo. Con mi hija me levanto y nos vamos para adelante. Pero hay que pensar, ¿no? Siempre lo que hemos dicho en las que vienen atrás. Yo veo a mi hija hablar de política con una profundidad que les decía aquí tras cámaras. Digo, tal vez se me hace política, entonces, ¿qué hay que hacer? Justamente abrir el camino, que es lo que hacemos, y justamente
No sé, María Sara, tú cuéntanos cuál fue tu dolor, porque sí, tenemos esta pasión y sí nos decepcionamos. Y luego lo reconstruimos y vamos a seguir hablando de la reconstrucción y de la resiliencia, pero sí es importante entender cómo estamos y yo no creo que ha cambiado eso. En tu caso, ¿cuál fue tu dolor? Bueno, a ver, yo creo que voy a tratar de ser lo más rápida posible para contar un proceso que duró bastantes meses, ¿no? Pero así como decía la Sofi, efectivamente fuimos, ¿no es cierto? Primero a aceptar la nominación del partido, un- creo que era 1 de septiembre, fuimos con las cedulitas y tal. Y ya fue emocionante ese momento porque Javier venía con su esposa que le acompañaba y yo fui sola, pero no sola porque realmente tenía a todo el partido Claro. que estaba ahí con nosotros. Y como yo sí venía del partido, de un proceso del partido, entonces eso era bonito porque yo venía representando, entre comillas, a la socialdemocracia en ese binomio, es decir, a la ideología. Entonces llegamos y tal, todo fue bacán. Y ya ahí empezó una cosa medio extraña. Y es que terminada esa firma, ¿no? Que firmamos ahí ese documento, esa aceptación, estaba la prensa. Y la prensa primero pidió que Javier hable. Javier, la verdad, estaba bastante nervioso y todavía no estaba, yo creo que tan entrenado para esto de estar en los medios. Yo tampoco tanto como mucho después, que después ya fui mejorando, pero yo tenía claro el mensaje. Y entonces de ese rato yo di el mensaje, ¡plac! En pocas palabras, el mensaje. Y entonces ya ahí se notó que yo tenía una mayor preparación para enfrentar a los medios que él, ese día. Y bueno, entonces comenzó el ego. No todavía no. Porque él efectivamente se dio cuenta de que él necesitaba ayuda. Entonces, yo rápidamente armé un grupo, ¿no es cierto? Eran 4 personas que me acompañaron, 4 o 5 personas que me acompañaron del principio al fin en la campaña. Y después Javier también ya fue armando el equipo que era del binomio, en realidad. Pero yo tenía esta gente que me acompañaba y juntos, el equipo y yo, le entrenamos a Javier. Porque Javier evidentemente venía de un proceso en el ámbito empresarial. Empresarial que no Un es em- necesariamente la exposición Pero- de peer training. Y no solo eso, no conocía los temas, Claro. ¿no? Entonces él venía de haber sido, sigue siendo un empresario exitoso. Él conocía un poco el tema de desarrollo agroindustrial y ese tipo de temas económicos, financieros, pero todo lo demás lo manejábamos nosotros, todo lo demás, que no solamente es lo social, lo ambiental, lo de mujeres, las agendas, todas las agendas. Tan es así que a la final, como la izquierda democrática tiene el número 12, nosotros escogimos 12 causas. Y el equipo de Javier se dio cuenta inmediatamente que los insumos lo íbamos a dar nosotros. O sea, el equipo mío y yo. El know-how. Sí, Hablamos de un know-how. Un know-how político, de manejo, y de los temas, de los deberes, de todo. La diferencia entre los ministerios, los distintos poderes del Estado, o sea, todo ese tema, la teoría general del know-how. de lo que es la administración pública. La administración. Administrar un país, porque para eso es un presidente, Exacto. para eso es su equipo. Y la gestión de lo público. La gestión de las administraciones públicas. Por eso digo, el mínimo en eso. Mínimo que es todo un tema de planificación, gestión, contratación pública, todos esos temas. Entonces, efectivamente, de eso se dio cuenta el estratega también. Nuestro estratega, que realmente espectacular nuestro estratega, porque sinceramente, y debo decir que yo creo que hasta la primera semana de enero del 2021, todos pensábamos que con las justas llegábamos al 5%. No, y fue un éxito. Sí, sí. Resulta que obtuvimos el 15.68 en esa primera vuelta y mucha gente nos dice, 2 semanas más, María Sara, y ustedes llegan a la segunda vuelta. Y les estábamos cogiendo a los 2 y 3. Fue una cosa espectacular, pero fue fruto de un trabajo estratégico espectacular. Para empezar, la estrategia, el estratega. Segundo, la verdad, Javier, un gran alumno. ¿Por qué digo un gran alumno? Porque todos los insumos que le dimos, él realmente los asumió. Entonces, él, y con la preparación del media training y del estratega, de la comunicación política y todo, él realmente despuntó. No podemos negar. Pero yo estaba ahí acompañándole todo el tiempo y dándole los insumos y diciendo, mira, Javier, esta palabra no vuelvas a decir, mira, di esta otra. No me presentes como madre soltera, ¿no? Preséntame como una madre sola, por último. Pero hay ciertas cosas que es mejor que no digas, porque es como... Es como si eres soltera es porque no tienes pareja. Exacto, porque alguien me abandonó. Porque alguien me abandonó. No porque yo tomé la decisión. Madre sola, Claro. madre cabeza de hogar. Exacto. Que es diferente. Porque la madre soltera viene, la condición de soltera viene porque no tienes pareja.
porque alguien te abandonó o alguien no quiso casarse contigo. O madre. O te divorciaste. Claro, pero yo dije, por último, si me vas a presentar, preséntame como madre sola, porque madre sola somos muchísimas. Así es. Casadas inclusive, solteras, viudas, bueno, todas, ¿no? Como yo digo, viuda de marido vivo cuando eres madre sola y Exacto. Entonces yo dije, mira, entonces claro, ya en distintos espacios, me acuerdo que le hacían preguntas a él y él decía, esta pregunta responde tú, Maya Sara. O sea, él mismo me decía así, o sea, realmente todo bien los primeros meses. En algún momento algo pasó. Yo no sé quién le habló en contra de mí. Yo no sé quién le dijo que tal vez yo quería más protagonismo que él. Yo no sé qué le pasó. Fue en algún momento y la verdad cambió. Y él, verdad, cambió, ya no quería que yo le acompañe tanto. En algún momento me bajó de la camioneta. La vería. La verídica. Me dijo, ándate en la camioneta de atrás. no. Y en Guayaquil, inclusive, ya no me permitió que me suba a su camioneta. Tuve que ir en la de atrás. Y a la tarima ni hablar. No, a la tarima sí. Ya no había como la tarima. ¿no? La tarima sí. En la tarima de atrás. En la tarima es una sola tarima. Entonces, yo creo que, sinceramente, yo al Javier Hervas le tengo agradecimiento, sinceramente, porque fue él el que me invitó a formar parte del binomio. Y como te digo, al inicio nos fue súper bien. Pero en algún momento hubo un cambio ahí, que no sé qué pasó. Y el día mismo de las elecciones, que llegamos a ese 1568, pero que no llegamos a la segunda vuelta, yo sí me sentí ganadora, porque habíamos hecho un trabajo espectacular. Yo estuve en la sede del partido, recibiendo a los medios de comunicación, y él no fue. Él no fue. Y yo estuve ahí con toda la gente con la que trabajamos, nos dimos la vuelta al país, Agradecer, ¿no? agradecer a todos nuestros votantes y a decir que estábamos aquí para seguir trabajando juntos en todos los procesos que sigan, porque es así. La política y los partidos tienen que seguir trabajando todos los días. No es solo por elecciones. Y es un compromiso constante. Y ahí viene un poco y coincido con lo que dice la Sofía, es un tema de procesos. Debe ser un tema de procesos y no debe ser un tema solamente de sucesos o de eventos. Debe ser un tema de procesos en donde los compromisos son diarios, constantes. Entonces, claro, el dolor, en mi caso, apareció en el momento que se dio ese flip, ese cambio que yo no sé por qué se dio, pero yo seguí con la agenda Mujer con Ellas y con las otras agendas, entre esas la agenda ambiental, la agenda educativa, o sea, algunas agendas que habíamos desarrollado, y respondiendo de alguna manera, como dicen los gringos, a mis constituents. No mis, sino nuestros constituents, que son, en el caso de la María Sara Gijón, las organizaciones de mujeres y feministas, y en el caso de los temas ambientales, obviamente las organizaciones ambientales y la lucha de los defensores de la naturaleza. Entonces, esos son los principales, digamos, ¿no? Porque no son cosas que son para la campaña. No. Lo que nos pasa, yo, por ejemplo, no tuve una relación así complicada con mi candidato, todo fluía muy bien, pero claro, lo que nos pasó es que en vez de ir creciendo, nuestra candidatura fue decreciendo. Y independientemente por lo que fuera, yo siempre digo, son las cosas que pasan y está bien, porque además había 18 binomios y un puesto de presidente de la República. Entonces, si no lo obtienes, definitivamente hay algunas razones, o que no se hizo bien la candidatura, o que no tenías la propuesta, o que simplemente no era para ti. Así de sencillo. Y a veces hay que dejar las cosas ir. Y lo que me pasó a mí fue que yo empecé a ver esto, y además que no teníamos presupuesto, y debido a que no teníamos presupuesto, empezamos a no poder hacer ciertas acciones, Yo empecé a ver desorganización, bla, 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 no sé qué. Entonces yo me dediqué a hacer la campaña Viva la Mujer Ecuatoriana, que para mí es el premio de mi candidatura a la vicepresidencia, y que creo que sigue siendo digamos, esta plataforma de nuevamente ese propósito. Así es. Porque al final el propósito no se pierde, y eso es lo que yo veo. Así es. Y luego de eso también ese propósito fue tan bonito, porque yo creo que el propósito es lo que nos unió, además de la historia. Yo creo que hay dos cosas que unen a las personas, sean hombres o mujeres, que son la historia y el propósito. Esta empatía de la historia, que vivimos la misma historia en diferentes, obviamente, con diferentes intensidades, en mi caso de la Sofi, súper fuerte, pero sí sufrimos la decepción. Y la decepción es una cosa que nos unió, y también el estar juntas por el propósito
de hacer el bien desde nuestros diferentes espacios, nos hizo un espacio de sanación. Y por eso quiero hablar de ese espacio de sanación ahora, porque yo creo que ese es el gran aprendizaje, ¿no? Porque en todo lado nos pasan cosas, a las mujeres en todo lado y a los hombres también. Pero nosotros, por ser condición de mujer, rompiendo estos esquemas, abriendo los famosos techos, que a mí no me gustan los techos, pero porque techo que hay, techo que quiero romper. Pero Bueno, ustedes son somos iguales, tenemos esa misma forma de ser y abrir el espacio para las demás. Y yo creo que ahí vamos a empezar al siguiente segmento un poco en el tema de cómo fue esto para sanar la resiliencia y crecer. Porque nos quedamos sin trabajo, nos quedamos supuestamente de perdedoras, aunque habíamos ganado mucho, pero desde el punto de vista de quien nos veía desde afuera habíamos perdido. Yo nunca digo que perdí, yo digo que siempre supe que no iba a ganar y eso es mi ganancia porque me fue súper bien. Pero claro, tuvimos que reorganizarnos, rearmarnos, reinventarnos desde -100, porque además, pues, ¿qué digo yo? La opinión pública es, pero si no llegaron al reintegro. Bueno, tú sí llegaste a más que el reintegro, pero digo, en general, cuando uno no consigue una meta, esa meta tiene que ser un aprendizaje. Y yo, que como ustedes, el rato que nos unimos, entendimos que hay una persona que llega y 18 mujeres, bueno, 17 porque había solo un hombre, había solo una candidata a la mujer a la presidencia, que podían juntarse, y nos juntamos 5 en ese momento, para salir adelante justamente desde esa empatía y desde esa solidaridad. Pero tú mencionaste el tema de que en esas elecciones fuimos 18 binomios. Y yo quiero conectar eso con mi experiencia desde guaguita, desde guambrita, porque yo fui nadadora competitiva, de alto rendimiento se llamaría ahora. Y una de las cosas que uno aprende con el deporte es que no siempre llegas primera. Es más, no siempre haces podio. Es más, a veces llegas última, Así es. ¿ya? Porque en la natación, por ejemplo, que es un deporte espectacular Y durísimo. y durísimo, porque había que entrenar 5 horas al día y bueno, había que dedicarse a eso y además a todo lo demás. Desde muy jovencita y uno aprende el sacrificio y el esfuerzo y la disciplina y todo eso, pero también uno aprende que el rato de enfrentar una de esas carreras, ¿no es cierto?, en la piscina, resulta que para unas una es mejor que para otras, ¿no? Entonces, claro, yo era muy buena, por ejemplo, en crawl, era muy buena en espaldas, era muy buena en largas distancias, pero yo era pésima en pecho, pues. Pero igual el entrenador nos decía, tienes que nadar todas las pruebas. Y claro, en algunas llegaba de última. ¿Qué es lo que a mí me enseñó el deporte? Sobre todo con un caso espectacular que les voy a contar. Yo tenía 15 años, estaba preparada para cruzarme el lago San Pablo y yo tenía que ganar esa prueba. Estaba entrenada, era la mejor. Y oh sorpresa, me perdí en el lago San Pablo. Porque mi padre y mi hermano deciden coger una panga para que no me pierda justamente, pero nadábamos mi hermana y yo. Las dos cruzábamos el lago San Pablo. Y resulta que mi hermana, que iba más atrás mío, mi papá y mi hermano se preocuparon y dijeron, no, se va a ahogar la Rosa, le vamos a ayudar a que llegue. Y yo me fui por otro lado. Y ya a 200 metros de la meta me equivoco y me voy hacia la derecha. Porque hay una corriente Sí. interna que te jala para allá. El rato que me di cuenta ya me estaba yendo a enredar en las totoras. Y dije, no, ya me fregué. Regresé y entré. Y resulta que llegué tercera. Ganó la Flor Jara, que era la chica de por ahí mismo que entrena en el lago. Claro. Segunda llegó mi hermana y tercera llegué yo. Entonces, claro, al llegar y darme cuenta, fui y le felicité a la Flor Jara y le felicité a mi hermana. Y claro, por adentro, te podrás imaginar cómo me sentía. Claro, por supuesto. Estaba casi destrozada, pero al mismo tiempo, primero, no me ahogué y segundo, llegó mi hermana segunda. Entonces, ¿qué aprende uno con el deporte? A ganar con humildad y a perder con dignidad. Entonces yo creo que algo que el deporte, yo insistiría en que todo el mundo, todos los jóvenes del país hagan deporte, cualquiera que sea, es justamente lo que uno aprende, que es disciplina, trabajo en equipo y una serie de temas, pero sobre todo esto que te digo, ganar con humildad y perder con dignidad. Entonces creo que en el ámbito de lo electoral es igual. No todos pueden ganar, siempre solo puede ganar uno, pero todo el resto participamos y tenemos que hacerlo con dignidad y con humildad al mismo tiempo. Y yo creo que ese fue el aprendizaje. ¿Qué es lo que logramos nosotros al terminar la primera vuelta?
justamente yo dije, estas mujeres con las que tuve la oportunidad de transitar un proceso tan tenaz, porque también fue fuerte, Sí, fue fue fuerte exigente, para todas. fue exigente, darnos la vuelta a la república, etcétera, etcétera, No, y con pandemia. prepararse para nuestros propios debates, porque hacíamos debates de Y vicepresidente. nos fue de excelente. candidatas. Y nos Teníamos un ejemplo de, además de diálogo, ¿no? Sí, de respeto, sí. súper respetuosas. Y además éramos las mejor preparadas. Acuérdense que los hombres que participaban en esos debates venían y que hablaban de cualquier cosa. O sea, yo quedaba impresionada. Decía, estos manes sin preparación. Nosotras sí. Súper preparadas y súper respetuosas. Entonces, una cosa bella, y ahí sí admito que fui yo la que les llamé de una en Claro. una. Les dije, chicas, ¿qué les parece si nos unimos y realmente logramos mandar un mensaje a los 2 binomios que quedaron para segunda vuelta y al país? Por algo que Y así realmente lo hicimos. exacto, y lo hicimos y aquí seguimos siendo hermanas. Y eso me encanta, lo de la hermandad, porque yo creo realmente en la sororidad, que es la capacidad que tenemos las mujeres de conectar Ujú. como hermanas, más allá de nuestras diferencias, porque inclusive entre hermanas hay diferencias, ustedes saben bien, entre hermanas y hermanos, pero el hecho de conectar y entender que finalmente las mujeres, como tú bien dices, Vero, enfrentamos similares desafíos, no importa en qué dominio estemos, No, no. en el hogar, Así. en los estudios, en el trabajo y en la política. Finalmente las En el mujeres, deporte, en el deporte, pongas, donde te pongas, las mujeres enfrentamos desafíos porque finalmente vivimos una sociedad patriarcal. Y como la sociedad es patriarcal, hombres y mujeres somos parte de esa sociedad. Y las mujeres también somos parte de ella y tenemos que ir despertando y saliendo de esa sociedad, de ese machismo que nos que tiene regalo. nos incluso a veces patrocinamos. Es que somos parte de él. Claro. Por eso digo, no es que las mujeres somos más machistas que los hombres, que también dice. No, 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 señores. Lo que pasa es que es la sociedad que es patriarcal. Por lo tanto, hombres y mujeres tenemos que salir de eso. Las mujeres en un afán de despertar y de unirnos y pedir también y solicitar, ¿por qué no? A los hombres que nos acompañen en este caminar. No, es que es importantísimo el acompañamiento. Claro. Y no, porque somos 50-50. Yo sí creo que, fíjate, al menos en el ámbito empresarial y en la política hoy por hoy, hay una preponderancia de hombres en número en los partidos políticos. Y al final, si los hombres no empiezan a abrir ese camino y a ser inclusivos y a ser equitativos, las mujeres, porque son los que en algunos lados tienen el poder. En la empresa ni se diga, el 80% de las empresas en el Ecuador son familiares. El 8% de las presidencias de las compañías están en manos de mujeres. Los directorios, ahora hay la ley de economía violeta, pero en general Sí. los hombres tienen el poder de incluir a las mujeres y las mujeres tenemos el poder de incluirnos y de incluir también a las mujeres. De acuerdo. Pero en la política yo creo que en los partidos políticos Ujú. todavía yo pienso que el 80% del poder en los partidos políticos, o si no el 100%, está en manos de hombres. Es que va más allá de la política pública, lo que te decía al principio, no va mucho más allá de una ley. Hay que cambiar la percepción ciudadana, el trabajo de los partidos políticos y el trabajo de nosotros las mismas como mujeres, ¿no? Creo yo. Sí, y en eso yo quería decir justamente que si bien yo creo en las acciones afirmativas, porque son fundamentales. Claro. Y te pongo un caso saliendo de la política. En Noruega, en el año 2005, se aprueba una ley que exige a las empresas que están en bolsa que tengan un mínimo del 40% de mujeres en los directorios. Y se dieron 5 años para cumplirlo. Los noruegos, como son, en 3 años ya tenían el 42%. Claro, claro. Los alemanes dijeron, no, 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 a nosotros no nos vengan con ese cuento, nosotros solitos vamos a resolver. Y se mantenían en el 6%. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que la Unión Europea tomó y sacó una directiva similar a la Noruega. Entonces ya no les tocó más a todos los países europeos que llegara a eso. Mira, yo te digo, cuando llegué al Ecuador el año 2005, yo podía contar con los dedos de las manos las mujeres que estaban en presidencias o en gerencias generales. Hoy ya no puedo hoy ya no sé cuántas son. Sí, no, Ya no ha cambiado, pero falta. sí, falta, pero también un poquito ahí a la Sofi le quiero preguntar, ¿cómo fue este espacio para ti? Porque bueno, nos habíamos visto además solamente por cámara. Recuerden que esto era en época de pandemia, ¿de acuerdo? Entonces todos los debates y tal, nos leíamos de redes, obviamente nos seguíamos en redes y al final del día, bueno, a veces sabías qué estaban haciendo, qué no estaban haciendo, pero seguramente el asesor de campaña venía y te decía, oye, dijo tal cosa, esta mujer dijo tal otra, o te daban un feedback, oye, esta está hablando igualito que tú, esta no está hablando igualito que tú, porque hay esta competencia. Sí. Pero saliendo de la competencia, que al final fue muy leal, creo yo, Sí. nosotros, bien nosotras, ¿cómo fue esto de cuando nos vimos la primera vez?
Y esto de conversar y empezarnos a contar estas historias que hemos compartido hoy día en La Puerta Abierta, hemos abierto la puerta de nuestro corazón al final y de nuestra. Así es. ¿Cómo? ¿Qué pensaste cuando llegaste donde nosotras y cuando saludamos? Porque para mí fue así. ¿Y cómo me voy a encontrar con estas mujeres? Yo a la María Sara le conocía, pero a ti, Sofi, no te conocía, no le conocía a Alexandra, Ana María le conocía y también Virna. a Virna, no la conocía. Recuerdan que hicimos una entrevista en Teleamazonas y ahí nos vimos por primera vez físicamente, pero Yo estaba sola en estudio con... tú estabas sola. Pero, a ver, yo nerviosa también, era de las más chiquitas también, o la menor, Sí, la menor. así, pero llegué, No la chiquita, la la menor. menor, Sí, la más alta. y me acuerdo de una frase que tú me dijiste, ¿qué ves esta guagua? Solo pasa recorriendo, ¿qué horas tenías tiempo? Me acuerdo clarito que tú me decías de eso, y la verdad, yo lleno de orgullo de poder compartir con ustedes. Yo tengo un momento muy importante en mi vida, dos momentos muy importantes de mi vida, y lo voy a decir pérdida sin ser pérdida también. Y es la primera elección que perdí, que no pensé que la iba a perder, eh, y la segunda, que fue la de vicepresidencia, que sí sabía que iba a perder, pero que fue muy dura por el tema que viví. Conversamos, sí. Pero si me preguntan, yo le agradezco a Dios. Yo creo que en política no solo hay que estar preparada de aquí, sino de aquí. Ujú. Y hay procesos que son dolorosos, que te transforman como ser humano. Tú decides qué camino escoger. A mí sí me transformó como ser humano las derrotas electorales. Aprendí qué es el ego realmente y cómo manejarlo. Y aprendí que desde la humildad se puede construir muchísimo más. Aprendí que mi dolor en ese momento no importa tanto como el dolor de miles de mujeres que conocí en campaña. Mujeres con niños en un techo de zinc, en un cuarto con COVID encerradas. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi resultado final, agradecer a Dios por esos procesos, agradecer a Dios por haberme permitido ver eso y por haberles conocido a ustedes. Ese es mi resultado de la política que no ha acabado. Ojo, que no ha acabado y que no acabará porque somos entes políticos y vamos a seguir haciendo política desde el espacio que estemos. Hoy estoy en la academia y a mis alumnos de administración pública, de políticas sociales, les explico la construcción teórica, pero sobre todo la construcción ética transformadora. Pero no les podría enseñar eso si no hubiese pasado los procesos que pasé, ¿no? Y siempre cuento con mucho orgullo nuestro proceso final o nuestro resultado final, cómo nos unimos distintas banderas, distintas ideologías, distintos pensamientos, la una a favor de una cosa, la otra en contra, pero completamente opuestos, pero nos unió un tema principal, que es lo que tú dices, los propósitos y los valores de ciudadanos de querer transformar y querer seguir transformando, y por eso hoy estamos aquí. Sí, sabes que para mí fue una cosa muy especial porque yo estoy muy acostumbrada a ser el llanero solitario. No sé si ustedes también. Porque yo creo que cuando una persona llega a espacios de poder, no solo mujeres, sino hombres, hay un precio que pagar. Y ese precio es la soledad. No es la soledad de que no te miren, de que no te saluden, es la soledad de que tu cabeza está planificando y yo en mi caso siempre estoy acompañada de Dios, como dices tú, para mí el jefe es Dios. Y le digo, oye jefe, bueno, ¿para dónde vamos ahora, no? Digo, para mí la experiencia política, igual, a pesar de no venir de la política, me ha dejado un aprendizaje enorme. Primero porque me ha dejado clarísimo mi propósito de vida, que es trabajar por las personas, impactar y esa es una de las razones por las que estamos aquí en La Puerta Abierta, porque la palabra es poder. Totalmente, Y entonces cualquier cosa que digamos aquí a alguien que nos mira, le deja un mensaje. totalmente. Y a mí me conmovió tremendamente una cosa que me dijo una persona, y se les voy a compartir. En un momento de mi vida me tocó despedir a una mujer joven. Me tocó despedirla porque mi jefe me lo pidió injustamente, a una mujer joven que tenía todo el futuro y que había hecho un trabajo impecable. Y me acerqué y le conté por qué le estaba despidiendo, con un dolor enorme. Y vi más allá. Ella me empezó a contar su historia de vida y hablamos. Hace 2 meses, en esto que me sacaron un día, yo digo que cuando yo me muera, lo único que quiero es que la gente piense que la Vero Sevilla le dijo algo que le cambió la vida. Y ella, desde Europa, me escribió y me dijo, Vero, tú a mí me dijiste algo el día que me despediste que me cambió la vida y te voy a agradecer por siempre. Entonces, es esto, ¿no?
esto del poder que tenemos. De acuerdo. Ujú. Tenemos un poder que nos generó esta experiencia, recorrer los barrios más pobres del país, ver esto que tú dices, mujeres y hombres con techos de zinc en época de pandemia que no tenían esperanza, que no tenían trabajo, Ujú. niñas jóvenes con 3 y 4 hijos, hombres que no tenían cómo dar de comer a sus hijos, jóvenes que no tenían trabajo y que estaban encerrados en las redes sociales. Em, Nos cambió la forma de ver el mundo también. Porque una cosa que la política nos da y que es un tesoro que yo lo guardo como mejor que una universidad, es el contacto con la realidad. Sí, totalmente. Y no importa de dónde vengas y a dónde vayas, Ujú. pero la política te regala eso. Y como tú dices, Sí. no perdimos, No, ganamos. totalmente. Y no solo ganamos esa experiencia, ganamos esta sanación entre nosotras, que es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo. Lo que hizo la María Sara llamarnos, son 4 años de esto. Y seguimos ahí en el chat. Ahí damos soporte y lo que dice, yo les llamo y les consulto, yo les pregunto, como tú me decías de una persona hoy que sigue en política, que en un momento te llamó a ti, Sofi, y te preguntó, oye, ¿qué hago con esto? Y tú le diste un consejo Que le cambió su vida. que le cambió su vida. Y lo mismo la María Sara, y seguramente lo mismo Alexandra, y lo mismo Virna, y quienes estuvieron en su momento en nuestra mirada, desde nuestra mirada, ¿cierto? Eh, y yo creo que ahí yo les quiero agradecer porque para mí es un espacio único. O sea, Así es. y yo creo que esas redes, y les recomiendo a todas las mujeres y hombres también, estos espacios de gente que, además de personas con las que puedes generar esta empatía, ¿no? Em, yo hoy que conversábamos fuera de micrófonos y decíamos, el rato que leímos la de la puerta abierta, etcétera, nos sentimos tan identificadas porque esa es la raíz de nuestra historia. Entregamos todo en cuerpo, alma, mente, voluntad, pusimos a nuestra familia, nos opusimos a nuestra familia en muchos casos. Yo recuerdo a Sí. mi suegro lloraba, que es un hombre, ya no está en el cielo, pero lloraba el día que dijo, ¿para qué te expones tanto? Sí. Y esa es una cosa, no sé si ustedes, y seguramente, ¿cómo se sienten con la exposición? Porque pasa factura. Sí. Sí pasa. A ver, ¿qué te puedo decir? En mi caso en particular, el tema bueno, lo que dices tú. Mi hija me dijo, vale, y esa es la más cercana a mí, somos mi hija y yo, mi pequeña familia somos mi hija y yo, pero mis hermanos dijeron, hija mía, si vos crees que es lo correcto, dale. Y mi hermana desde Italia se opuso. Claro. No, no te metas en eso porque vos no sabes lo que es la política a ese nivel. Tú eres demasiado buena. Tú confías en todo el mundo. Así que te va a ir pésimo, me dijo. Literal, así me dijo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te agradezco, pero yo igual voy. Entonces, bueno, con todas estas consideraciones, decirte que para mí la exposición, claro, al principio sí era tenaz. Sobre todo en las redes sociales. Porque debo decir, en los medios de comunicación, si bien a veces me hacían preguntitas de esas triquiñuelas capciosas, muy pronto aprendí a que lo que yo tenía que tener es o sea, lo que yo tengo que decir, mi 1, 2, 3. Si yo tengo claro mi 1, 2, 3, me pregunten lo que sea, yo siempre volvía a mi 1, 2, 3. Ya, eso era aprendí rápidamente. Pero lo que me mató a mí y que después aprendí también, no veas las redes sociales, María Sara. Que digan lo que les dé la gana, que se inventen lo que les dé la gana. Porque además todo depende de cuántos likes tenga la red social. Si tiene 100, no te preocupes. Si tiene 10,000, ya te puedes empezar a preocupar. Entonces, claro, decían horrores. No tampoco mucho, pero como yo sí fui muy frontal con un tema en particular que es bastante polémico para muchas personas, pero que no solamente estaba en nuestro plan de gobierno, sino que es en lo que yo realmente creo, yo fui muy frontal y siempre lo expuse, digamos, de una manera técnica, ¿no? Correcta. Y había gente que realmente me acusaba de todo, ¿no? Que yo era una bruja, que yo era un monstruo, que con mis uñas largas yo asesino niños, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, claro, debo decir que eso al principio sí me golpeó. Pero después uno aprende. Y creo que una de las cosas que le enseña la política, sobre todo el nivel que estuvimos nosotras y después al nivel que continué yo también, después de haber aceptado ser la directora general del CERCOP en un ámbito tan fuerte como es la contratación pública, que lastimosamente está tan embarrado de corrupción,
y otros ámbitos, una de las cosas que yo aprendí es a que realmente me resbale. Y eso es algo que mi hermana me dijo. Mira, a menos que ellos tengan la razón, ¿tú por qué te tienes que preocupar? Si tú sabes que estás haciendo lo correcto, si tú sabes que tienes claro cuáles son tus objetivos, si tú entiendes que el poder, porque es importante tener poder, no es malo tener poder. No, pues El tema es para qué. ¿para qué? Claro. Y entonces, en mi caso, el poder tiene que ser para servir a los 18 millones de ecuatorianos. Y quién sabe si más. Y quién sabe si más, pero por lo menos esos 18 millones de ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, si uno tiene claro que lo que uno está haciendo es lo correcto, que lo estás haciendo bien y que no tienes remordimientos internos, que te resbale. Entonces, mi hermana algún día me dijo, ponte bastante mantequilla y que te resbale. Una vez que ya acepté, ¿no? Me dijo, ponte bastante mantequilla y te resbale porque en la política vas a encontrar mucha, perdón la expresión, y perdón que utilice esta palabra, que no a todo el mundo le gusta poner bip, bip, me es el bip, bip. Pero es así, ¿no? Y la política, en la política te encuentras mucho de eso. Y uno tiene que aprender a seguir sus metas, y o sea, objetivos, metas, tener claro y acompañarte de gente, que algo que decíamos también fuera de cámaras, tienes que acompañarte de gente que siempre te aterrice. ¿Por qué? Porque llega un momento en que cuando tú estás en un puesto alto, Todo el mundo es, amigui, sí, todos son tus amigos, todos son tus amigos o necesitan de ti, ¿ya? todos para adularte, Para algunos, muchos, para escuchar lo que quieres oír y no lo que tienes que oír. exacto. Si tienes, en cambio, gente que te acompañe, que siempre te hace el cable a tierra, que digo yo, con eso tú sigues adelante y puedes ir cumpliendo tus objetivos. Yo creo que las candidaturas son un privilegio. Así es. Y lamentablemente la gente Sí. que ha estado, no todos, pero no lo ven como un privilegio. Yo sí lo veo como un privilegio. Esas. La exposición es un privilegio para comunicar. Exacto. La exposición es un privilegio para poder em, comunicar algo que tú quieres transformar y que esperas que la gente que crea en ti y en tu proyecto se logre unir para el mismo propósito, no lo que hablábamos del propósito. Yo sí creo que la política es un privilegio que tenemos que agarrarla con profunda responsabilidad y sobre todo con profunda convicción de servir. Ujú. Pero cuando se entienda realmente eso, este país va a cambiar. Creo que nos falta mucho para eso, lamentablemente. Y creo que esta construcción, como ya hemos dicho, requiere que se eliminen muchas cosas. Primero, el ego, pero eso es un trabajo personal y de entender para qué haces política. Yo creo que eliminar el ego es difícil porque existen todos, pero manejarlo, o sea, conocerlo y manejarlo, o sea, está ahí. Y cuándo se te sube y cuándo tienes que controlarlo y quién te está alimentando el ego. Exactamente, pero hay que trabajarlo muchísimo. Lamentablemente, yo creo que muchos gobiernos, su gran derrota ha sido por el ego personal de quienes toman decisiones, ¿no? Así El es. segundo punto que quería comunicar nuevamente es este tema de cuál es el verdadero transporte hacia la democracia, son los partidos políticos, y creo que ahí tenemos una falencia gigantesca. Y el problema es no estar ahí, no poder tomar decisiones de ahí, ¿no? Que todavía seguimos viendo la participación de muchas mujeres que a mí me enorgullece ver El practicazgo de los partidos políticos, porque hay unos dueños de los partidos políticos que manejan la cosa como si fuera la hacienda de la casa. A mí me da mucho orgullo ver a mujeres presidiendo comisiones en la Asamblea Nacional, en los consejos, en los GATS, pero nuevamente tiene que haber procesos de conocimiento para que puedan presidir esas comisiones. Y ahí viene un trabajo de los partidos políticos de formación de democracia interna, de liderazgo, de representatividad, que no existe. Así es. Entonces, la política es un privilegio si vas a saber cómo hacer política de manera correcta, transparente, con visión, con conocimiento de generación, administración pública, los mínimos conocimientos. Entonces, ¿qué es la política? ¿Qué es la exposición? Un privilegio si sabes manejar, un privilegio si entiendes cómo hacer. Yo quería nada más decirte esta frase que tiene que ver mucho con una frase que tú dijiste que les quiero dejar hoy. Mi madre falleció a los 44 años y ella siempre decía, dar sin esperar nada a cambio, porque las recompensas siempre vienen solas, ¿no? Y eso tiene que ser la política. No esperas nada a cambio, tú tienes que dar, tienes que servir. ¿Para qué? Para transformar estas problemáticas sociales tan grandes que hay aquí en el Ecuador. No hay otro camino. Quiero comentarles que les agradezco, impresionante haber estado con ustedes, siempre son un espacio de sanación. Y bueno, les dejo a ustedes el micrófono para que dejen su mensaje. Creo que debemos seguir haciendo política y desde ese espacio cambiando
no solo el Ecuador, sino ojalá el mundo. Bueno, en primer lugar quería decirles a nuestras personas que nos están mirando, televidentes o a través de redes sociales, que cada 7 años conviene reinventarse. Y ahorita ando en una reinvención. Y esa reinvención tiene que ver justamente con impulsar, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, un concepto maravilloso, que es la transformación de los conflictos hacia una cultura de paz, a través de una metodología que se llama Nonflict. Les voy a invitar, mis queridas amigas, a sumarse a esto. Estamos trabajando con gente de toda la región, desde México hasta la Patagonia, y yo creo, inclusive con Estados Unidos. Y yo creo que es importantísimo que todas las Américas podamos impulsar esto y lograr que desde los territorios, desde los hogares, desde los espacios de trabajo, podamos sentarnos a conversar y a transformar los conflictos que no necesariamente tienen que ser negativos para un desarrollo y una transformación social. Esa es la invitación. Sigamos adelante. Muchísimas gracias por este espacio, por verlas. Siempre sanador poder conversar con ustedes. Yo decirles que la política de derechos, de igualdad, de género va mucho más allá de un papel y de una ley. La política se tiene que hacer con esto, que es conocimiento, con bases sólidas, con formación. Se tiene que hacer con esto para poder tener la mirada de las problemáticas más grandes que quieres transformar, pero sobre todo se tiene que hacer con esto, porque sin esto no podemos cambiar este país. Así que muchísimas gracias. Gracias y recuerden que cuando aquí en La Puerta Abierta hablamos de todo, pero sobre todo de aquellas cosas que muchas personas no quieren ver. Y hoy hemos visto que la política, más allá de ser un espacio, es una herramienta para cambiar el mundo. Gracias al apoyo de Hotel Hilton Colón.